Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy conmigo. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, desde series adictivas que nos mantienen pegados a la pantalla hasta reflexiones profundas sobre la vida, esos pequeños momentos que la hacen especial y las grandes preguntas que todos nos hacemos. Así que si les gusta lo que ven, si se sienten identificados con mi forma de ver el mundo, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré contenido que valga la pena su tiempo. Y hablando de series adictivas, hoy tenemos un plato fuerte. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Amor y Poder, esa serie turca que, seamos sinceros, nos ha robado el corazón. Levanten la mano quienes se han quedado hasta las tantas viendo un capítulo tras otro, no se avergüencen, yo también lo he hecho. Hoy no solo hablaremos de ella, sino que la vamos a diseccionar, a analizar cada personaje, cada giro argumental, y por supuesto, a fangirlear un poco. Porque se vale. Después de todo, ¿quién no disfruta de un buen drama, un romance apasionado y un poco de intriga? Si aún no has visto Amor y Poder, prepárate, porque te prometo que después de este vídeo, vas a correr a buscarla. Literalmente después de darle like y suscribirte, claro está. La serie, con sus 13 capítulos subtitulados al español, es un auténtico torbellino de emociones, intrigas, secretos y, como su nombre indica, amor y poder. Es una de esas historias que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan hasta el final. Te prometo que no te arrepentirás de invertir tu tiempo en ella. Y sí, lo sé, a veces las series turcas pueden ser un poco largas y dramáticas, pero Amor y Poder tiene algo especial. Un no sé qué que la diferencia del resto y la convierte en una joya dentro del género. Antes de que me adentre demasiado en los detalles, me gustaría pedirles un pequeño favor, un gesto que significa mucho para mí. Si les gusta el contenido de este vídeo, si después de escucharlo les pican las ganas de ver la serie, o si simplemente les entretengo un poquito, no duden en suscribirse al canal. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Imaginen que cada suscripción es como una inyección de energía para mí, me motiva a seguir adelante. Además, denle un like a este vídeo si les parece interesante. Me motivan un montón sus reacciones. Sus likes y comentarios son la mejor recompensa por mi trabajo. Ahora sí, vamos a hablar de Amor y Poder. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque este viaje va a estar lleno de sorpresas. Lo primero que hay que destacar de esta serie es su trama. Es una historia compleja, llena de matices, donde nada es lo que parece. Olvídense de los cuentos de hadas y las historias predecibles. Aquí la realidad es cruda, los personajes son imperfectos y las decisiones tienen consecuencias. Gira en torno a una familia poderosa, envuelta en secretos oscuros y luchas por el control. Imaginemos una mansión imponente llena de lujos, pero también de mentiras y traiciones. Ese es el escenario perfecto para Amor y Poder. Un lugar donde la opulencia esconde un sinfín de secretos y las sonrisas, a menudo, ocultan puñaladas traperas. Pero la serie no se limita a mostrarnos el lado oscuro del poder. También nos presenta historias de amor apasionadas, relaciones complejas y personajes que evolucionan a lo largo de la trama. No todo es blanco o negro, sino una escala de grises donde el amor y el odio se entrelazan constantemente. Tenemos a la protagonista, una mujer fuerte y decidida que se enfrenta a un mundo hostil para proteger a los que ama. Una heroína moderna que no necesita ser rescatada, sino que lucha por su propio destino y por el de aquellos que le importan. Y tenemos al galán, un hombre carismático y poderoso, pero atormentado por su pasado y atrapado en las redes de su propia familia. Un príncipe azul con secretos oscuros y una carga pesada sobre sus hombros. La química entre ellos es palpable, y su historia de amor es uno de los principales atractivos de la serie. Una relación llena de obstáculos, malentendidos y momentos que te harán suspirar. Uno de los aspectos que más me gustó de Amor y Poder es la profundidad de sus personajes. No son simplemente buenos o malos, sino que tienen motivaciones complejas y contradicciones internas que los hacen muy humanos. Vemos a personajes que toman decisiones cuestionables, pero entendemos por qué lo hacen. Vemos a otros que luchan por hacer lo correcto, incluso cuando eso significa enfrentarse a sus propios demonios.
La serie nos invita a reflexionar sobre la moralidad, la ambición y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por lo que creemos. Por ejemplo, pensemos en el patriarca de la familia, el hombre que controla todo y a todos. Al principio puede parecer un villano despiadado, un ser cruel y sin escrúpulos, pero a medida que avanza la serie, vamos descubriendo sus motivaciones y entendemos que sus acciones están impulsadas por el deseo de proteger a su familia, aunque sus métodos sean cuestionables. Un personaje complejo que nos hace cuestionar nuestra propia percepción del bien y del mal. El patriarca no es solo un villano, sino un hombre atormentado por su pasado y dispuesto a todo para proteger a su legado. Y la protagonista, la protagonista. Es un personaje que admiro muchísimo. Es una mujer que ha tenido que luchar toda su vida, que ha enfrentado la adversidad con valentía y determinación. No se deja intimidar por nadie y siempre está dispuesta a defender sus ideales. Es un modelo a seguir, sin duda. Una mujer que inspira a seguir adelante, a no rendirse ante las dificultades y a luchar por lo que creemos. La protagonista es un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Pero la serie no es solo drama y romance. También tiene momentos de acción, de suspense y de intriga que te mantienen al borde del asiento. Cada capítulo termina con un cliffhanger que te obliga a ver el siguiente. Es una serie que te engancha y no te suelta hasta el final. Te prometo que no podrás resistirte a la tentación de ver un capítulo más, aunque tengas que sacrificar horas de sueño. La ambientación de la serie es otro de sus puntos fuertes. La fotografía es impecable, los escenarios son impresionantes y el vestuario es espectacular. Todo contribuye a crear una atmósfera de lujo y poder que te transporta al mundo de la serie. La mansión, los jardines, la ciudad, cada detalle está cuidado al máximo para crear una experiencia visualmente impactante. Además, la banda sonora es preciosa. Las canciones son muy emotivas y acompañan a la perfección las escenas de amor, drama y tensión. Después de ver la serie, seguro que terminas buscando la banda sonora en Spotify. A mí me pasó. Y te aseguro que las escucharás una y otra vez, reviviendo los momentos más emocionantes de la serie. La banda sonora es un elemento clave para crear la atmósfera perfecta y conectar con las emociones de los personajes. Pero no todo es perfecto, claro está. Como en toda serie, Amor y Poder tiene algunos puntos débiles. A veces la trama se vuelve un poco enrevesada y cuesta seguir el hilo. Algunos personajes secundarios no están tan bien desarrollados como los protagonistas, y sus historias quedan un poco cojas. Y seamos sinceros, algunos giros argumentales son un poco exagerados. Pero en general, los puntos fuertes de la serie superan con creces sus puntos débiles. Los pequeños fallos se perdonan fácilmente ante la grandiosidad de la historia y la calidad de las actuaciones. Profundizando un poco más en los personajes, me gustaría destacar la evolución que experimentan a lo largo de la serie. Vemos cómo las circunstancias los obligan a cambiar, a enfrentarse a sus miedos y a tomar decisiones difíciles. El galán, por ejemplo, comienza siendo un hombre atormentado por su pasado, pero a medida que conoce a la protagonista, empieza a abrir su corazón y a luchar por un futuro mejor. La protagonista, por su parte, aprende a confiar en los demás y a encontrar la fuerza en su propia vulnerabilidad. El patriarca también experimenta una transformación, aunque a su manera. A medida que ve cómo su familia se desmorona, empieza a cuestionar sus métodos y a buscar una forma de redimirse. No todos los personajes tienen un final feliz, pero todos dejan una huella en la historia y en el corazón del espectador. La serie también aborda temas importantes como la desigualdad social, la corrupción y la violencia de género. A través de las historias de sus personajes, Amor y Poder nos invita a reflexionar sobre estos problemas y a tomar conciencia de la importancia de luchar por un mundo más justo y equitativo. No es solo una serie de entretenimiento, sino una ventana a la realidad que nos rodea. Además de la trama principal, la serie cuenta con varias subtramas que enriquecen la historia y añaden complejidad a los personajes. Vemos relaciones de amistad, rivalidades familiares y secretos que salen a la luz para cambiar el rumbo de la historia. Cada subtrama está cuidadosamente entrelazada con la trama principal, creando un mosaico de emociones y situaciones que te mantienen enganchado de principio a fin. El final de la serie es, sin duda, uno de los aspectos más comentados. Algunos lo amaron, otros lo odiaron, pero nadie quedó indiferente. El final es agridulce pero realista. No todos los cabos quedan atados, y algunas preguntas quedan sin respuesta.
Pero eso es precisamente lo que hace que el final sea tan impactante. La serie no nos da un final de cuento de hadas, sino un final que nos invita a reflexionar sobre la vida y sobre las decisiones que tomamos. En resumen, Amor y Poder es una serie turca que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. Es una historia llena de emociones, intrigas, secretos y, por supuesto, amor y poder. Sus personajes son complejos y sus motivaciones están bien construidas. La ambientación es impecable y la banda sonora es preciosa. Si te gustan las series turcas o si simplemente buscas una historia que te enganche, Amor y Poder es una excelente opción. Te la recomiendo al 100%. No te arrepentirás de darle una oportunidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis de Amor y Poder. He intentado transmitirles mi entusiasmo por esta serie y espero haberlos convencido de que le den una oportunidad. He puesto todo mi corazón en este análisis, esperando que les sea útil y entretenido. Recapitulando un poquito, hemos hablado de la trama, de los personajes, de la ambientación y de la música. Hemos analizado los puntos fuertes y los puntos débiles de la serie. Y sobre todo, hemos fangirleado un poco. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta fangirlear de vez en cuando? Es parte de la diversión y de la conexión que sentimos con las historias que nos apasionan. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido que les guste. Ahora me gustaría pedirles un pequeño favor. Si han visto Amor y Poder, o si la van a ver después de este vídeo, déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber qué les pareció la serie, qué personajes les gustaron más y qué momentos los emocionaron más. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus momentos favoritos. También me gustaría saber qué otras series turcas me recomiendan. Estoy siempre buscando nuevas series para ver. Quiero ampliar mis horizontes y descubrir nuevas historias que me apasionen. Y si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo abajo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Quiero crear una comunidad donde podamos compartir nuestras opiniones y disfrutar juntos de las series que amamos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que aman las series turcas, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se pierdan las próximas reseñas, análisis y recomendaciones. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.